Carol es una escritora muy exitosa. Tiene muchos fans que aprecian sus libros y que no pueden esperar por leer más sobre sus personajes. Tiene la vida resuelta, pero aún así se ve que no está satisfecha con su vida. Un día, ella y su pareja Helen llegan a un bar. Después de una conversación seria y hasta cierto punto depresiva, Carol quiere salir a fumar un cigarro. Mientras las dos fuman y se burlan de los comentarios positivos de su nuevo libro, un hombre choca en el estacionamiento. Carol se acerca a ayudar y cuando revisa al hombre, este comienza a temblar, a convulsionarse, lo que ya está fuera del conocimiento de la protagonista. Y al girar para discutir cómo salvarle la vida al hombre, Helen se desmaya y actúa de la misma forma. Carol hace lo posible por solucionar la situación, pero no puede sola. Intenta llamar a emergencias, pero el celular está roto por la caída. Entra al bar en búsqueda de alguien dispuesto a ayudar, pero todos están paralizados, temblorosos, igual que Helen y el hombre de la camioneta. Confundida por la situación, pero resignada a que tendrá que salvarle la vida a su pareja por su cuenta, Carol intenta conducir su carro, pero está bloqueado. Tiene un detector de alcoholismo y ella ya está ebria. Así que toma la camioneta del hombre y con su ingenio logra subir a Helen a la batea. Arranca y se apresura a llegar a un hospital. Y en el camino ve una patrulla policial volteada en medio de la calle mientras que la ciudad está en llamas. Llega al hospital y ve a todas las personas del alrededor paralizadas. Y cuando intenta bajar a Helen, ella parece estar bien, pero la felicidad de Carol dura unos pocos segundos. Helen la mira a los ojos y de pronto su mirada se desvanece. Helen ha fallecido. Carol llora por la pérdida del amor de su vida, pero de pronto todas las personas comienzan a moverse. Intentan llevarse a Helen, pero Carol no lo permite. Y cuando Carol les cuestiona qué es lo que está mal con ellos responden en conjunto y coordinadamente: esta historia trata sobre la felicidad y te cuestiona qué es lo que necesitamos para ser felices. Paz, relaciones interpersonales o quizás un virus que afecte a todas las personas para compartir conciencia. Pluribus es una historia original de Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y Better Call Saul. ¡Ay, mi inglés! Es una ciencia ficción que trata sobre una mujer llena de miseria enfrentando un futuro distópico en la que un virus infecta a las millones de personas que habitan la Tierra para compartir mente y conciencia, excepto por 13 individuos. Pero este virus, esta conciencia colectiva, no es maligna. Busca complacer a las personas que no fueron infectadas para que sean felices. De hecho, buscarán cumplirte cualquier requisito que tengas con tal de mantenerte sonriendo. Entonces, ¿por qué es malo? Bueno, esa es la discusión que inicia la serie. Al ser una mente colmena, una conciencia compartida por diferentes seres humanos, se pierde esa identidad que es propia de la raza humana. Las personas dejan de ser quienes eran. El cartero ya no es el cartero. El taxista deja de ser el taxista. Incluso tus papás, tus amigos, tus hermanos, tu pareja dejan de ser quienes eran para formar parte de ese ente. Ese es el mayor problema. A partir de aquí trataré de analizar la serie. Por lo que, si no la has visto y te interesa verla, te recomiendo que la veas primero, dejes el video y luego regreses ya que la hayas visto para disfrutar mejor esta experiencia. Porque hablaré con spoilers. Así que, avisado quedas. Al inicio del primer episodio te presentan a Carol Sturcker, la protagonista. Tiene su libro Bloodsong of Vaicaro, que es el cuarto de su saga de libros Winds of Vaicaro, y te presentan al tipo de fanáticos que atrae, principalmente mujeres entusiasmadas por el romance y que están muy informadas sobre todos los detalles de su saga de libros. Carol parece disfrutar la reunión con sus fans, pero se siente una incomodidad escondida por parte de ella. Crea una fachada de ser una autora amable que aprecia a sus fans, cuando en realidad solo lo hace por quedar bien. Y no se debe tal cual por ello, sino que considera que lo que escribe es basura, y que por ende todas las personas que lo leen son personas extrañas por disfrutar este tipo de historias. Como que piensa menos de ellos porque les gusta algo que para ella es horrible. I'm sorry, should I know who you are? Depends. You a big fan of mindless crap? Está harta de hacer libros que desde su criterio son espantosos. Quiere escribir algo más serio, algo bien trabajado. Tiene una historia llamada Bitter Chrysalis, espero haberlo dicho bien, Bitter Chrysalis. que lleva posponiendo durante 4 años y medio, pero cree que aún necesita pulirse. Lo interesante de Pluribus es que te presentan a Carol como un personaje que suele ver la vida de manera pesimista, una persona con poca paciencia y amor por su alrededor. Y a eso súmale que acaba de perder a la persona más importante de su vida. Carol toma una sustancia, digamos, chistosa, y se graba para ver los efectos secundarios, para observar qué tan sincera puede llegar a ser. En esa escena se muestra de la manera más explícita posible su deseo de volver a ver a Helen y su perspectiva sobre la felicidad de las personas. Nobody sane is that happy. Y sí, los infectados son el lado extremo de esa felicidad, pero también refleja la opinión de Carol sobre el positivismo. Lo ve como algo absurdo, algo que solo personas con cierto nivel de locura son capaces de sentir, como si nadie pudiera llegar a ser tan feliz, porque ella solo tiene una vida llena de desgracias. Ellos, las personas infectadas,
Las que participaron en la unión son un conglomerado de personas que comparten mente y por ende conocimiento. De cierta forma también comparten emociones, pero no sentimientos. Es decir, si uno está triste, todos están tristes. Pero si uno se lastima, únicamente ese individuo siente el dolor. Para poder diferenciar a ese grupo de personas, las llamaré Us, tal como se presentan en el primer episodio. We is us. Just us. Durante la unión, miles de millones de personas fueron contagiadas. Es decir, miles de millones de personas empezaron a compartir mente, recuerdos y conocimiento. Eso significa que el 99% del planeta se conoce entre sí. Tal vez para ti conocer a una celebridad, una persona famosa o localmente famosa era algo inalcanzable. Pues no, después de la unión ya no es así. Para representar aún más el impacto o la realidad que provoca el virus, en Pluribus, Carlos encuentra al alcalde de Albuquerque y lo reconoce. De hecho, hasta él sabe que ella votó por él. Y como dato curioso, el que sale en la serie es el verdadero alcalde de Albuquerque. Tim Keller. Eso ayuda a conectar con la historia y le da más realismo. Te ayuda a ponerte en los zapatos de Carol. Y para irnos a un mayor extremo, también puedes convivir con John Cena, así como Kumba y Carol hasta cierto punto. Oz tiene información de todas las personas que se unen a ellos. En el episodio 2 te muestran cómo sorprendentemente una mesera de Fridays es capaz de pilotar un avión. Esto se debe a ese intercambio de información. Incluso un niño de 7 años sería capaz de responder preguntas médicas. Y aunque una persona solo se haya unido a ellos durante unos pocos segundos, retienen esa información. Eso hace que sean un poco intrusivos en la vida de otros. Carol busca enterrar el cuerpo de Helen en su jardín, porque es muy humano buscar honrar a las personas fallecidas, pero se ve interrumpida por una de ellos. Y hay algo interesante en la mujer que habla con ella, algo que revela una característica importante sobre Oz. Ella se parece al personaje ficticio del libro de Carol, Ravan. El giro de la trama es que, aunque el personaje de Ravan es hombre, originalmente iba a ser mujer. Y ese dato solo lo sabían Carol y Helen, lo que le revela a Carol que ellos tienen información privada sobre ella, y sobre todo sobre Helen, porque ella por unos segundos se unió a la mente colectiva antes de morir. Sé que ellos tenían las mejores intenciones, pero utilizaron información delicada sobre una persona que falleció durante la unión, lo que directamente es su culpa. No son malos, pero en ocasiones pueden llegar a ser insensibles. A veces pueden ver las cosas demasiado positivas y no piensan del todo en cómo pueden llegar a lastimar a otros. Ponte en los zapatos de Carol. Perdió el amor de su vida por culpa de un virus provocado por Oz. Además, sabe que Helen no murió siendo ella misma. Sus recuerdos, sus memorias, sus secretos no se fueron con ella a la tumba. Ahora, literalmente miles de millones de personas saben todo sobre la vida de Helen y mayormente sobre la de Carol. Eso es una invasión a la privacidad. Es tener en tu posesión información sensible que en su mayor parte utilizan. Y sobre todo, es una tortura para Carol. Oz es un recuerdo permanente de lo que ocurrió ese día con Helen. Porque hablar con ellos es como hablar con Helen, pero recordando que ya no podrá hablar con ella nunca más, porque no es ella. Oz cree que es ella, pero en realidad ni se acerca. No es su personalidad. Su identidad desapareció, pero sus conocimientos se preservaron. Por eso Carol reacciona tan violentamente con la chica pirata. Es demasiada información revelada de forma insensible. A Carol no le gusta saber que Oz sabe muchas cosas sobre Helen. Por eso en el episodio 3 les pide que la dejen de mencionar. Pero eso no los detiene, harán lo necesario para buscar hacerla feliz. Cuando le entregan un platillo específico que consumió alguna vez, Carol les cuestiona por qué le enviaron comida. Y ellos le responden diciéndole que sabían que no tenía comida y le dicen exactamente lo que tenía en su refrigerador. Pero no fueron recuerdos de Helen como Carol cree en un inicio, fueron recuerdos de otra persona. Lo que a su vez demuestra el alcance de conocimiento que tiene Oz para compartir información de muchas personas. Porque en la vida siempre habrá muchas personas cercanas viendo pequeños detalles de ti. Recolectan pequeños datos que al juntarse se convierten en información. Así que quieras o no, Oz sabrá todo de ti. Digo, no siempre, hay situaciones específicas, pero eso solo demuestra lo que puede llegar a saber y cómo. Igualmente en el episodio 3, cuando Carol llega al supermercado y no encuentra nada, le pide a Oz que pongan todo de vuelta. Ella subestima sus capacidades y cree que lo tendrán listo para el viernes. Digo, es colocar todo el inventario en sus repisas. Miles de productos ordenados en un área muy extensa. Pero gracias a que sus mentes están conectadas, lo que normalmente tardaría días, a Oz le tomó 1 hora y 8 minutos. Una prueba de la capacidad de conocimiento, coordinación y organización que es capaz de hacer una sola mente que controla múltiples cuerpos. Carol siempre intenta no depender de Oz, pero es imposible no hacerlo. En una sociedad siempre dependemos de alguien. De hecho, dependemos de todos. Quiere hacer su súper porque dice que ella es independiente y que puede agarrar su propia comida sin que se la traigan preparada directamente a su casa. Pero ya está dependiendo de una persona sin que ella se dé cuenta. No iba a poder conseguir la comida que quería si Oz no volvía a hacer inventario del súper, porque van a cumplir todos los deseos que tengan por más peligrosos que sean con tal de hacerlos felices. Como la granada. Tercer episodio. Carol les pide sarcásticamente que le den una para ser aún más feliz, y como no entendieron el sarcasmo, le trajeron una. Al inicio, Carol no cree que sea verdadera, porque
como por qué le traerían una granada de verdad. Es algo peligroso, pero sí lo hicieron, porque fue lo que ella pidió. Y Sosia se lo entrega. Y Carol, aún creyendo que es falsa, juega con ella, lo que provoca un accidente. Y después, Carol habla con ellos para entender más sus intenciones, lo que harán y no harán. Ellos, después de lo que pasó, le darían una basura, un tanque, incluso una bomba nuclear si ella lo pidiera. Al inicio tratarían de hacerla entrar en razón, pero con tal de complacerla, se lo darían. Eso muestra los extremos a los que son capaces de llegar con tal de cumplir sus objetivos. Pero Oz no es capaz de acabar con la vida de nada. Incluso evitarían pisar una hormiga si pudieran, porque no son capaces de interferir con ninguna forma de vida. Ni siquiera pueden arrancar la manzana de un árbol. Por eso no le pueden dar la langosta a Kumba en el episodio 2, pero sí pueden prepararla si un humano no infectado se las entrega. Es decir, sí aprovechan los recursos que tienen para que no se desperdicien, pero no pueden acabar con la vida de algo de forma intencional. Tampoco pueden tomar decisiones que lastimen emocionalmente a las personas. No tienen favoritos, porque eso podría hacer que uno se sienta menos. Puede generar conflicto y por ende, tristeza. Como viste cuando Carol discute con Kumba cuando él se interesa por convivir con Sosia, que a pesar de que hasta cierto punto respeta la voluntad de uno, lo único que no respetan es la preferencia por no ser infectado. Buscarán contagiarte porque para ellos es la manera absoluta de alcanzar la felicidad, pero no pueden mentir, son demasiado honestos. Tan honestos que revelarían un dato íntimo si eres lo suficientemente exigente. Para comprobarlo, pregunta sus opiniones sobre sus libros, porque a veces ese tipo de opiniones son difíciles de decir. Además, siendo un conjunto de diferentes mentes compartidas, es difícil tener una opinión concreta, y su respuesta es ambigua. Luego pregunta sobre qué es exactamente lo que les gusta de sus libros, su respuesta es ambigua otra vez. Lo típico de, sí, nos gustan tus libros, todo es perfecto. Pero eso se debe exactamente por eso. Su opinión se basa en el conjunto de opiniones de diferentes personas. Experimentan sus libros a través de diferentes perspectivas. Así que si a alguien le encanta la serie de White Carol, a ellos también. Es lógico y no le están mintiendo. Simplemente utilizan una perspectiva en específica, principalmente positiva, para responder de una forma en la que no hieran a Carol. Por eso, a Carol se le ocurre preguntar por la perspectiva de Helen. Le pregunta sobre su libro más serio. Bitter Chrysalis. Y Oz, sabiendo que su respuesta sí podría lastimarla, evita responder. Y Carol, aprovechándose de la misión de Oz para hacer a todos felices, les dice que si le responden, la harían feliz. Pero la realidad es que la respuesta solo la desanima. Porque el libro del que más orgulloso estaba, a Helen le parecía mediocre. No le había interesado lo suficiente ni como para llegar a la mitad, pero no le dijo porque creyó que no afectaría negativamente a su carrera y que le haría feliz. Algo que sinceramente no contrasta tanto con la perspectiva de Oz. Eso también es muy interesante, porque habla sobre la perspectiva de la verdad, pero sobre todo el impacto de conocerla. Muchas veces queremos saber lo que verdaderamente piensan las personas de nosotros, sobre lo que hacemos, o simplemente conocer la realidad de una situación. Y a veces está bien saber la verdad, nos la merecemos, pero no siempre es algo bueno. A veces puede lastimar. Y hay gente cercana que, sabiendo esto, decide esconderla, porque no quieren herirnos. Pero también mentir y ocultar los hechos puede herir. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ser sinceros o mentir? Luego, la escena donde Carol está viendo la tele y se va la luz de su casa y de toda la ciudad habla sobre dos cosas: la eficiencia que Oz persigue de conservar energía y de cuidar el planeta, y el poder que tienen de quitar y dejar la luz de donde quieran, porque no necesitan salir de noche, nadie trabaja a esas horas, y como no hay crimen, no necesitan transmitir esa sensación de seguridad o de revelar lo oculto durante la noche. Eso es algo que deja un impacto positivo en el mundo. Ese no es un problema, el mayor de los problemas es conservar la especie, porque cuando te unes a Oz, también adaptas su vulnerabilidad. En su proceso de infectar a todas las personas, como consecuencia, llegaron a acabar con la vida de 886 millones de personas, lo que demuestra la gravedad de la situación. Y eso no es lo único alarmante. Cuando Carol tiene su ataque de ira, su explosión de emociones negativas después de que Sosia le revelara que Helen murió por culpa de ellos, provocó que Oz terminara emocionalmente lastimado. Todos ellos, y un gran número, terminaron físicamente lastimados. Carol acabó con la vida de 11 millones de personas. Eso te habla de la fragilidad que tienen ellos de ser lastimados físicamente a través de daño emocional. Es un reflejo de cómo la tristeza no se queda simplemente en algo psicológico, sino que es capaz de afectar directamente al cuerpo, de generar daño físico, afectando a millones de personas. Dañas a uno, los dañas a todos, lo que provoca que se paralicen y tiemblen. Y eso puede suceder mientras realizan una acción, como manejar, pilotar un avión o subir por una escalera. Además, también está el tema de la hambruna. Si eres parte de ellos, estás condenado a morirte de hambre, porque no pueden acabar con la vida de nada. Eso los inclina a tomar medidas desesperadas, como consumir
restos humanos de fallecidos. En total, solo hay 13 no infectados, de los cuales solo 6 hablan inglés. Lo interesante es que cada uno de ellos tiene perspectivas diferentes sobre lo ocurrido y tienen sus opiniones sobre Oz. Carol, por ejemplo, no termina de aceptarlos. No se quiere convertir en uno de ellos. Quiere revertir la situación. Desconfía de Oz al inicio hasta que poco a poco los va conociendo, pero es exigente con ellos. No se hace la fácil ni deja que la traten muy bien. No termina de aprovechar los beneficios que Oz le da. Quiere hacer las cosas por su cuenta y entiende la gravedad de la situación. Comprende que uno pierde identidad y que la unión no solo es color de rosas, porque también trae problemas como lo que te dije de la comida, que están limitados a cometer ciertas acciones, y se da cuenta que nada de lo que ocurre es natural ni normal. Ella sí ve la situación como es la perspectiva más normal que alguien podría tener. Lo que te hace entender más el estado general de la situación en Pluribus es cuando Carol pone las noticias y ve al secretario de Agricultura mientras un texto escribe: Carol, marca ese número cuando te sientas lista, y que todavía llame, que el secretario le hable desde la transmisión de la televisión cuando ahí está el teléfono. Eso naturalmente da miedo. Saben su nombre, el nombre de Helen, dónde esconde la llave de su casa, y todavía le dicen de forma espeluznante: vamos a descubrir por qué no te contagiaste para que así puedas unirte a nosotros. Cualquiera estando en esa situación se asustaría. También está el lado más extremista de esa perspectiva, que es Manusos. Piensa igual que Carol. Nada de esto es normal, pero se cierra totalmente a la convivencia con Oz, a diferencia de Carol. No acepta la comida ni ningún tipo de ayuda que ellos le puedan brindar, y por eso él tiene que agarrar comida del lugar que sea y de la proporción que sea para saciarse. Él es una persona muy correcta, que sigue las normas como sean. Tan así que por más que el mundo como lo conocemos haya cambiado, como buen gerente que es, pone un anuncio para algún cliente que pueda llegar mientras él lidia con la situación presentada. Y es obvio que nadie va a llegar, pero él lo hace porque es lo correcto. Cuando le quita la gasolina a un carro ajeno para ponérsela al suyo después de que éste se quedara sin combustible, lo ve como si lo estuviera robando del dueño del carro. Por eso le deja dinero en el parabrisas, pero también porque tiene la esperanza de que algún día esa persona regresará y necesitará la gasolina que él tomó. Incluso cuando Oz lo rescató, pidió la factura del hospital para pagarlo cuando todo volviera a la normalidad. Es tan correcto que, aunque pudiera dormir en alguna casa, lo hace en la iglesia porque no quieren romper en casa ajena. Todo eso lo hacen porque saben que fueron personas reales. Aunque se presenten como su madre, él no la aceptará porque no son ella. Ni siquiera actúan como tal porque ella no trata bien a su hijo. Intentan hacerla ver como una madre cariñosa y amable con tal de que Manuso se sienta feliz, pero ella no es así y no pueden imitar su verdadera identidad porque para ellos sería herirlo. Y si la situación no se puede revertir, él los prefiere eliminados. No teme herirlos sentimentalmente. Y de cierta forma tampoco titubea en herirlos físicamente, si considera que eso lo acerca a su objetivo de salvar la humanidad. Como viste en el último episodio, que les grita para que se convulsionen todos para tratar de revertir a uno de ellos. Por otro lado, hay quienes ignoran lo ocurrido, aceptan las cosas como son y siguen su vida como si nada. Como Lakshmi, quien cree que su hijo de 7 años sigue siendo el mismo a pesar de que sea capaz de responder preguntas como si fuera un doctor que cuenta con 30 años de estudio de medicina. Aunque Carol le revela los hechos, ella simplemente lo ignora como un método de defensa. Es un poco conformista realmente. A su vez, hay gente que solamente quiere ser feliz formando parte de Oz. Como Kusimayo, te muestra la felicidad que puedes obtener de formar parte de esa mente colmena. ¿Qué es lo que Oz quiere? Que se unan a ellos para ser felices siempre, porque según ellos, unirse significa sentir el máximo nivel de felicidad. También hay quienes lo ven como algo positivo y le tratan de sacar provecho a la situación. Kumba es esa perspectiva, la cual respeto porque en parte tiene razón, y entra a la mejor discusión de todo Pluribus. Creo que esa perspectiva es la que más te deja pensando. Carol se reúne con todos los no infectados angloparlantes para discutir cómo salvar el mundo, pero Kumba la cuestiona porque el mundo debería ser salvado, y entra esa discusión de: pues es verdad, ¿por qué Carol está tan atada a la idea de revertir todo si Oz les da lo que quieren? Ellos son capaces de hacerlos felices. Si quieres algo te lo dan. Kumba se aprovecha de eso, vive como un rey, tiene los carros que quiere, 7 Lamborghinis para cada día de la semana, le preparan la comida que quiere, vive donde quiere, en el Hotel Westgate de Las Vegas, puede acostarse con quien quiera, puede pedir el avión presidencial y se lo darán. Y si es cuestión de tus seres queridos ya no son tus seres queridos, Oz es capaz de actuar tal cual como los individuos que eran antes. Es decir, que si tu hermano se convirtió en Oz, pues Oz puede actuar como tu hermano. Pueden actuar como cualquier clase de persona de manera independiente. La escena que lo demuestra está en el episodio número 6. Kumba disfruta de su estancia en un hotel de lujo, teniendo una fiesta y jugando póker. Lo interesante es que parece que todo hubiera vuelto a la normalidad. Sin embargo, todo es una actuación, porque Oz está haciendo una interpretación de personas normales teniendo una fiesta. Pero la cosa no se queda ahí, porque Kumba disfruta de sentirse una especie de experto en póker, alguien tan inteligente que es aclamado por todos los espectadores de su juego, incluyendo mujeres hermosas. Es decir, quiere ser alguien que antes de la unión nunca hubiera podido ser o sentir. Literalmente está jugando a hacer algo que solo ven en las películas. Y es impresionante ver cómo cada individuo actúa como tal, a pesar de estar conectados en mente. Pero ese es el problema, que no son ellos. Solo imitan a quienes solían ser, o a quienes quieres que sean. Esos son imitaciones, pero no son ellos. Les quitas la identidad y libertad que solían tener. Y Carol se los explica: ellos son tu presidente, tu médico, tu psicólogo, tu pareja, son todo.
Aún así, Kumba tiene un punto. Nadie es asaltado, eliminado, no hay nadie en prisión y nadie es discriminado. Si te está gustando el video y te gusta el análisis que estoy dando, déjame tu like para que así yo entienda que estoy haciendo las cosas bien. También te recomendaría suscribirte para ver más videos de este estilo. Eso me ayudaría a crecer y a que siga subiendo videos. Todo de cierta forma es mejor, excepto para Carol. Carol lleva un proceso complicado. Como sabes, en el primer episodio fallece Helen durante la unión. Su pareja, el amor de su vida. La escena del aniversario en el Hotel de Hielo del tercer episodio muestra que Helen siempre era quien le veía el lado positivo a las cosas y que buscaba que Carol igual lo hiciera. Por más que algo fuera sorprendente, simplemente no lo disfrutaba o lo apreciaba. Cuando ella era pesimista, cuando no se conformaba con nada, Helen la ayudaba a disfrutar del momento y a no ser tan amargada. Por eso la amaba, la extraña y la llora. Pero después de la llegada de Oz, esa imagen se rompe. Helen motiva a Carol de publicar Bitter Chrysalis, Bitter Chrysalis. la historia que llevaba posponiendo durante 4 años. Según ella, la gente lo amaría. Pero es mentira, porque Oz le revela los verdaderos pensamientos de Helen sobre su historia. Creía que era mediocre. A ella no le gustaba, ni siquiera para leer la mitad del libro. Solo se saltó hasta el final, las últimas 2 páginas, y le mintió a la cara para no lastimarla. Carol luego descubre que Helen buscaba controlar su alcoholismo, pero de una manera un poco inmoral. Tenía un sensor en la cabina de licores para saber cuándo Carol comenzaba a tomar. Nuevamente, es una violación a la privacidad. Helen es el punto clave para el camino de soledad que Carol comienza a vivir. Eso es un detalle curioso, porque Carol cree que le gusta estar, en su mayoría, sola, pero sí necesita de al menos de una persona para convivir. Ocurre la unión. Carol pierde a la única persona que amaba y que siempre estuvo a su lado, y de ahí en fuera desconoce a todas las personas de su alrededor, porque se convierten en Oz. Todos los humanos unen sus mentes, excepto 16. Carol se reúne con alguno de ellos, y se siente aliviada, porque ya no se siente sola en un mundo, digámoslo, con un concepto de apocalipsis zombie lleno de gente infectada. Cree que los demás inmunes le ayudarán a solucionar el problema mundial, pero después le dan la espalda, no comparten su perspectiva, están contentos con la situación actual y además la ven como un peligro hacia ellos y a todos sus seres queridos debido a su falta de estabilidad emocional. Entonces pasa de creer que no vivirá sola ese proceso de salvar a la humanidad y de rebelarse contra Oz a darse cuenta de que nadie la apoya. Y sobre todo, tiene que vivir el duelo de que eliminó a 11 millones de personas, ella sola, porque no hay ningún humano que la pueda ayudar y se rehúsa a aceptar a Oz. Es por eso que le toca pelear por su cuenta. Carol hace una prueba para buscar la manera de que le digan la verdad sin que busquen ocultarla. Se toma una sustancia chistosa y se graba para ver los efectos secundarios, para observar qué tan sincera puede llegar a ser. Pero por accidente se le escapa un pensamiento más íntimo que no quiere aceptar, que se siente físicamente atraída a Sosia. Y es curioso porque ella se parece a su personaje ficticio Ravan, y muchas de sus fans se sienten atraídas por él, como pudiste ver en el primer episodio. Y ese tipo de cosas las veía ridículas. No lograba entender cómo a alguien le pudiera gustar algo así, hasta que se encontró con Sosia y le gustó, y se siente avergonzada porque, primero que nada, acaba de perder al amor de su vida, y se siente culpable de que le guste a alguien más, y segundo, se avergüenza de que le guste lo que tanto criticó. Carol se aprovecha de Sosia, le pone esa misma sustancia dudosa y le pregunta cómo acabar con toda la situación. Oz le pide que pare, pero ella se sigue aprovechando del estado en el que Sosia se encuentra. Eso lastima a Oz, hace que todos lloren, y provoca que Sosia se desmaye porque ya no puede aguantar todas las emociones que siente. Después de lo ocurrido con Sosia, Oz ya no quiere hablarle. Es curioso, a pesar de ser un virus, no deja de tener comportamientos humanos. Y para protegerse a sí mismos, dejan la ciudad sin decirle a Carol. Se resisten tanto a convivir con ella que todo lo que desea se lo entregan a través de drones. Y nunca hablan directamente con ella. A partir de ahí, Carol tiene que solucionar la mayoría de sus problemas por sí sola. Ahí se demuestra la dependencia de las personas dentro de una sociedad. Porque luego llegan lobos que rompen la basura de Carol y excavan la tierra para conseguir el cuerpo de Helen. Y Carol debe arreglárselas a como pueda, incluso usando métodos un tanto extremistas, pero eficaces. Luego Carol descubre la verdad sobre el líquido que toman, que contiene proteína proveniente de humanos. Viaja hasta Las Vegas para visitar a Kumba y hablar sobre su nuevo descubrimiento, porque no cree que Oz le dejaría revelar un dato tan importante como que consumen restos humanos. Por eso quiere contárselo a alguien de forma personal, pero sobre todo porque no quiere cargar sola con esa responsabilidad de tener información tan importante. Quiere compartirla para que alguien la apoye. Pero antes de que llegue Carol, todos se van, porque no quieren estar cerca de ella. Carol llega con Kumba y cuando está a punto de revelarle la información, este le dice que ya lo sabe. Había estado juntándose con John Cena y le preguntó por qué tomaban tanta leche, pero Carol no podía hacer eso porque no podía interactuar con Oz. Luego Carol se entera de que todos los no infectados han estado en contacto y que 2 veces a la semana hablan por Zoom, sobre todo buscando la manera de solucionar el problema de hambruna de Oz. Y Carol se pregunta si habían pensado en incluirla, pero parece que sí lo platicaron y la mayoría decidió que lo mejor era que no estuviera para así evitar problemas. Eso la hace sentirse alejada de los demás. Se siente excluida. Nadie se quiere involucrar con ella, ni siquiera Oz, lo que provoca que se encierre en el baño y llore en soledad.
Kumba se preocupa por Carol, por su soledad, porque duerme abrigada y le prepara el desayuno, pero no disfruta del todo de la compañía de Carol. No le cae tan mal quizás, pero estar con Carol significa que no podrá seguir aprovechándose de los beneficios de Oz. Por eso cuando ella sugiere quedarse más tiempo en el hotel, él guarda un incómodo silencio. Carol le sugiere a Kumba darse un pequeño espacio antes de seguir hablando porque asume que él quiere disfrutar un poco de su propia compañía, pero justamente ella ya ha sentido su propia compañía durante mucho tiempo, y sabiendo que Kumba convive con los demás no infectados, ella quiere compartir esa conexión, no se quiere quedar atrás. Por eso sugiere regresar a hablar después, pero al ver la reacción de Kumba hacia su sugerencia, se arrepiente de lo que dice y lo hace pasar como una broma para que él no se lo tome en serio. Y al enterarse de que el procedimiento para infectar a los individuos especiales es muy invasivo y doloroso, y que para eso necesitan su consentimiento, Carol se siente aliviada, libre de cualquier temor de sentir hambruna o perder su identidad. El episodio 7 presenta mayormente esa soledad que siente Carol y muestra su manera de lidiar con ella. Regresa a su casa, se vuelve más exigente con sus gustos porque quiere sentirse superior para demostrar que su situación actual no le interesa. Trata de pretender que es una persona más libre y que no necesita de Oz para ser feliz. Por eso compra fuegos artificiales, canta mientras maneja e incluso se pone a aullar junto con los lobos. Todo eso para buscar divertirse por su cuenta porque está en soledad y está en negación. No quiere aceptar que su situación actual sí le afecta y para distraerse hace otro tipo de actividades. Pero para Carol solo es un escape de su realidad. Juega golf, se da el lujo de usar un Rolls Royce cuando su carro deja de funcionar, se mete en una alberca para disfrutar del agua caliente, visita un museo de arte, y las canciones que Carol canta en el episodio 7 literalmente representan su situación actual. It's the end of the world as we know it. Para personajes como Kumba podría no ser de esa forma. Él vive con tranquilidad y lujos que no podrían haber tenido antes de la unión, pero para Carol sí lo es. El mundo acabó con la unión, y en parte es un hecho porque después vino la hambruna, y a pesar de eso, Carol dice sentirse bien, aunque esté siendo ignorada por Oz, tal como dice la canción. I'm Alright es una máscara de Carol, buscando aparentar que se siente bien y que no necesita de Oz, pero realmente sí los quiere cerca, solo que aún no puede aceptarlo. Born to be Wild porque lo ve como su oportunidad de vivir su vida sin importar cualquier cosa que pueda estar en su camino. Está tratando de sentirse con el poder y el control de las cosas. Hot in Here disfrutando de ese momento de tranquilidad donde está sin ropa y disfruta del agua caliente. Creo que esa escena es un poco obvia. Georgia on My Mind es una canción melancólica que habla sobre una persona amada o un refugio, dependiendo de la interpretación que le da a uno. Y yo creo que la escena donde Carol ve obras de arte y canta esa canción representa ambas cosas. Puede representar que extraña a Helen y su relación con la escritura como forma de arte, o también puede representar sus sentimientos hacia Oz, cómo le extraña y cómo le cuesta mantenerse feliz, a pesar de que en un inicio le gustaba más estar sin ellos. Y justo en el momento donde canta esa canción, toma un cuadro de óleo sobre el lienzo titulado Belladonna, pintado en 1939 por Georgia O'Keeffe, una pintora modernista originaria de Estados Unidos que ganó fama en los 20s. Y bueno, como te pudiste dar cuenta, el museo está dedicado totalmente a ella. Y luego, Carol decide cenar en un lugar especial, el restaurante donde celebró su primer aniversario con Helen, y le pide a Oz que le prepare el platillo que comió cuando visitó la granja de uvas de Marta en 1999, cuando celebró el cumpleaños de Helen en el 2008, una ensalada y de postre unos maritozis. No sé cómo se pronuncia eso, la verdad. Lo interesante es que va muy arreglada, pero cena sola. Cena sola en un restaurante de lujo que visitó anteriormente con alguien más, comiendo platillos que probó estando acompañada, y en esta ocasión no hay nadie a su lado. Carol juega a romper las ventanas de un edificio con pelotas de golf y prende los fuegos artificiales afuera de su casa. Uno de ellos accidentalmente se cae, inclinándose hacia Carol. Ella espera que dispare y le dé a ella, porque ya quiere acabar con todo. Es su esperanza para terminar con su sufrimiento, con su soledad, para librarse del problema. Acepta su destino, pero el proyectil pasa al lado de ella y quema la casa del vecino en su lugar. Y viendo que ya no puede con todo, que ya no aguanta viviendo sola, acepta que sí necesita de Oz, de su ayuda, pero sobre todo de su compañía. Compra pintura y un rodillo, y en la calle fuera de su casa escribe regresa. Oz lo ve y Socia vuelve a visitarla, pues Carol ya había cambiado de opinión, y al verla, al volver a tener compañía y arrepintiéndose de su decisión, Carol en llanto abraza a Socia. Nadie puede soportar tanto tiempo sin ver a una persona. Necesita estar con ellos por su salud mental. Pero ese mismo episodio representa la otra cara de la moneda. Al ver la grabación de Carol y ver que existen sobrevivientes como él, Manuzos decide ir a visitarla, pero sin ayuda de Oz. Viaja hasta Nuevo México por su cuenta. Se rehúsa a aceptar la ayuda de Oz, aunque su auto se quede sin gasolina. Lo que hace es caminar hasta el vehículo más cercano, tomar su gasolina y usarla para el suyo. Durante el camino aprende inglés para poder comunicarse. Y mientras aprende, se recuerda a sí mismo que él no es como Oz y que todo lo que hace es por el bien de la humanidad. I wish to save the world. Rechaza tanto la ayuda de Oz que él recolecta su propia agua con la lluvia y consigue su propia comida pescando. Oz le ofrece a Manuzos llevar su carro a Albuquerque, un objeto preciado para él, pero como muestra de su convicción, lo quema frente a Oz para demostrar los sacrificios que está
está dispuesto a tomar. Les demuestra que por nada en el mundo los aceptará y trata de recorrer el Darién él solo, una selva tropical entre la frontera de Colombia y Panamá. 100.000 kilómetros que tiene que caminar con una temperatura de 38 grados Celsius para llegar a su próximo destino. Sufre tanto en ese recorrido, se clava espinas de 20 centímetros de largo en la espalda y para detener el sangrado toma su machete, lo calienta en fuego y lo pega a su espalda, porque no está dispuesto a rendirse. Eso hasta que su cuerpo no puede más por las heridas y el cansancio, cae desmayado y Oz lo rescata contra su voluntad, porque si no fuera porque no tiene la energía para forcejear, él rechazaría la ayuda aunque se esté muriendo. Ya casi acabo, 1 hora 20, hablando yo solito. En el episodio 8, Carol comienza a preocuparse por tratar bien a Sosia para que no la dejen. Le da agua de fresa a Sosia y se preocupa por diluirla bien, para que no esté tan concentrada y sea de su agrado. Está haciendo un esfuerzo por aceptar la situación y aceptar la compañía de Oz, pero sobre todo, la compañía de Sosia. Busca aceptar esa perspectiva de Lakshmi, donde ignora lo ocurrido y actúa como si nada hubiera pasado, pero es difícil ignorarlo. Sosia sabe demasiado sobre Carol y es muy intrusiva. Le recuerda a Carol que le falta una pieza de ajedrez, le sugiere jugar el juego que solía jugar con sus primos y menciona que ya se sabe las reglas de ese juego cuando Carol le cuenta la anécdota con su abuela. Hasta le ofrece reunirse con su primo Henry, porque sabe que no lo ha visto desde Navidad del 2005. Entonces no le puede contar nada, porque ella ya sabe todo. No puede verlos como seres humanos normales por ese tipo de respuestas. Terminan su día de convivencia y Carol tiene curiosidad por ver dónde vive, así que Sosia le muestra. Todos duermen juntos porque guarda electricidad, gas y es más eficiente para calentar o enfriar un solo cuarto que varios. Y aunque al inicio Carol se niega a quedarse a dormir, se termina quedando dormida. Regresa a su casa y escribe en el pizarrón que ellos comen personas, porque sabe que se están cariñando de más. Y sigue dudosa en aceptarlo. Y tiene que escribir ese recordatorio para mantener su distancia. Pero después, Oz descubre que a Carol le gusta el claxon del tren porque considera que es el sonido más solitario. The loneliest sound in the world. Eso es un punto de inflexión para el personaje de Carol. Cree que es imposible convivir humanamente con Sosia, porque ya sabe todo sobre ella, pero que no conociera ese dato le sorprende. Y abre otra vez la puerta a una convivencia natural con Oz. Tiene un masaje con Sosia y miran las estrellas, lo que desarrolla su relación. Pero nuevamente, Carol sigue anotando todo lo que aprende de Oz. Pide un marcador nuevo para seguir anotando, y al dárselo, ellos creen que está dibujando en el pizarrón para escribir otro libro. Eso hace dudar a Carol de seguir escribiendo su libro. Revive ligeramente la idea, pero luego la rechaza. Juegan croquet juntas y muestran que pueden tener sentido del humor, una característica propia del humano. Molestan a Carol diciéndole que es mala y hasta lo escriben en el monitor del campo. Luego Sosia la lleva a un restaurante que le gustaba, donde comenzó a escribir. Era su lugar seguro, pero se quemó. Y Oz lo recreó. Todo parecía estar bien, pero algo no le terminaba de hacer sentido a Carol. Todavía dudaba. Disfrutaba de la compañía, sí, pero algo no estaba bien. Aún pensaba en las implicaciones que traía consigo la presencia de Oz. Antes del día de la unión, todos tenían sus propias mentes. Eran personas que tenían problemas y que habían podido seguir adelante. Personas con sueños, aspiraciones, deseos. Pero después, los cuerpos solo se convirtieron en marionetas. A Carol le cae bien Oz, pero no puede evitar pensar que está mal. Aunque se enamora de Sosia por cómo la trata, siente que está mal. Por eso le pide que ya no hable en plural sino en singular, porque sigue creyendo que no es humana, que debe hacer algo. Es su responsabilidad por más doloroso que pueda ser. Hasta que Sosia la besa con amor, y eso le hace ver a Carol que sí pueden ser humanos. Sosia sí puede ser humana, tanto que cree que genuinamente se enamoró de ella, y eso hace que duerman juntas, que acepta su amor por Sosia convirtiendo el personaje de Ravana en una mujer y que comiencen a vivir juntas, hasta la llegada de Manuzos. Los dos son precavidos. Carol no quiere hablar en la ambulancia de Manuzos por miedo a que la pueda lastimar, y Manuzos no quiere hablar en casa de Carol por miedo a que los puedan espiar. Pero Manuzos es demasiado cauteloso. No quiere teléfono cerca. Tiene miedo de que los espíen desde el cielo o que los escuchen en casa de Carol, pero termina cediendo por ella para poder resolver las cosas, hasta que Carol lo manda a dormir. Me refiero literalmente, no que lo haya mandado a 8 metros bajo tierra, porque no quiere lidiar con una persona así. Como Manuzos nunca ha sido la oportunidad de hablar con Oz, no los conoce. Carol se queda dormida en el sillón y cuando despierta y revisa la casa donde Manuzos se quedaba, observa el carro de Sosia y a pesar de su miedo, corre a rescatarla, porque para Carol, Sosia ahora es su pareja y no dejará que nadie le haga daño. Pero Manuzos llama a otra persona, provoca que tiemble y se paralice, y Carol se da cuenta. Manuzos es una especie de reflejo de ella, de su objetivo de volver toda la normalidad, pero con intenciones más maquiavélicas. Daña a Oz intencionalmente, y por eso Carol lo frena con medidas más extremas, ya que no le hacía caso. Back away. Now. Oz abandona a Manuzos. No pueden permitirse ser heridos de nuevo, y ella también lo deja solo, acompañando a Sosia. Porque si hay que decidir entre la chica o el mundo, Carol elige a la chica. Vive con Sosia, viajando a diferentes partes del mundo, disfrutando como pareja. Sosia actúa como individuo y Carol se lo cree, porque ella también parece disfrutar la convivencia con ella. Se divierten y Carol es feliz así, hasta que le expresa esa felicidad a Sosia y se entera de una terrible verdad. Oz sigue ahí, no es solo Sosia, son
ellos. Y siguen insistiendo que se una, porque ya saben cómo hacerlo contra su voluntad. Encontraron un método no doloroso y no invasivo para completarlo, lo que significa que ya no necesitan del consentimiento de Carol para infectarla. Carol le cuestiona que si la ama, no le haría eso, y Socia le dice que la aman, que ella la ama, pero Carol ya no le cree. Se da cuenta que todo fue mentira, porque no la ama por ser ella, la ama por ser una persona, de la misma manera que Oz ama a Manusos, alguien que apenas conocieron y que les hace daño. Por eso decide acabar con el sueño. Regresa a su casa para hablar con Manusos, para arreglar todo. Acepta que la humanidad necesita ser salvada. Escoge al mundo, porque se dio cuenta que nunca existió la chica, solo ellos. We saved the world. What is this? Atom bomb. Oh, su puta madre, 1 hora 20 grabando esta chingada.